Muy buenos días, mi nombre es Laura Valentina González. En el día de hoy les vengo a hablar sobre las modalidades a las que podían estar sujetas las obligaciones. En primer lugar, hablaremos del término y la condición. Empezamos diciendo que las obligaciones en el derecho romano podían estar sujetas a ciertas modalidades que afectaban su existencia o la facultad para exigir su cumplimiento. Las principales modalidades que podían estar afectadas eran el término y la condición. La obligación que no está sujeta a término se llama pura y simple. Hay algo muy importante que debemos resaltar y es que toda estipulación se hace puramente a término o bajo una condición. Bueno, ahora hablaremos sobre la obligación pura y simple. La obligación pura y simple no existe ninguna modalidad que afecte su existencia o su exigibilidad, como en la anterior sí pasaba. La obligación pura y simple existe desde el momento mismo en que se perfecciona el contrato. A continuación, les mostraré un ejemplo. Bueno, en tercer lugar hablaremos del término. En el derecho romano era una modalidad consistente en un día, una época o un acontecimiento, pero que es futuro y cierto, al cual se le subordina la existencia de la obligación. El término debía ser futuro, cierto y fijo. El término podía ser afectado de dos maneras: por suspensión de exigir el cumplimiento de la obligación, por fin de la existencia misma de la vida jurídica. Ahora hablaremos de dos casos. El primer caso se estipulaba ex diem, lo que para el derecho civil moderno equivale al término llamado suspensivo. Es lo mismo que sería decir el plazo señalado para el cumplimiento de una obligación. El segundo caso tiene un término estipulado para el derecho romano ad diem, lo que equivale a extintivo, o en el derecho moderno que se extingue la obligación. A continuación ampliaremos más sobre el derecho suspensivo y el derecho extintivo. En cuarto lugar, hablaremos sobre el término suspensivo. Podía ser expreso o tácito. Expreso si se fijaba de manera expresa en el contrato, o sea, quiere decir que estaba escrito. Tácito. Primero definamos qué es tácito. Tácito quiere decir algo que no hay necesidad de decirlo, pero se sobreentiende. Eso quiere decir que si se resultaba de naturaleza misma la obligación, no podía cumplirse sino en determinada época y que fuera futura. Digamos, vamos a extender un poco más lo de la palabra tácita. Un ejemplo, se estipula que la entrega de un esclavo por ambas partes se sabía que estaba ausente y no debía regresar sino en un día futuro y cierto. Ahora, el término suspensivo equivale a que hay un plazo. En nuestro derecho civil es la época futura que se señala para el cumplimiento de una obligación y de la misma manera el plazo puede ser tácito si la obligación pedía que la naturaleza no puede cumplirse sino en determinada época. A continuación veremos un ejemplo sobre lo que les acabo de mencionar. En quinto lugar, hablaremos sobre el efecto del término suspensivo, dies quo. Es principio fundamental en materia el término suspensivo el siguiente. Este término no suspende la existencia misma de una obligación, sino tan solo la facultad de exigir su cumplimiento. Suspende la acción del acreedor, no la obligación misma. De aquí se desprenden las siguientes consecuencias jurídicas. La primera, el acreedor no puede demandar antes de la llegada del término suspensivo el cumplimiento de la obligación, o sea, no puede pedir antes de que se llegue ese día. El segundo, como por regla general, el término suspensivo se fija en beneficio del deudor. Este puede renunciar a tal beneficio cumpliendo la obligación antes del vencimiento de dicho término. En tercer lugar, si por error el deudor paga antes de la llegada del término suspensivo, no podrá pedir la devolución de lo pagado por medio de la conditio indebita, que significa acción de pago de lo no debido, puesto que esa exigencia de la obligación no puede decirse como pago de lo no debido, aunque lo haya hecho antes del término convenido para efectuar el pago. Bueno,
En cuarto lugar, y como último efecto del término suspensivo, vamos a hablar de cuando el acreedor demandaba jurídicamente el cumplimiento de una obligación. Solo lo podía hacer hasta el último día del término sin que el deudor la hubiera satisfecho. Y si demandaba antes de ese tiempo, se producía algo conocido como el vicio de procedimiento, que en el derecho romano lleva el nombre de plus petitio tempore, que en el procedimiento moderno da origen a una excepción, que es más bien conocida como la petición antes del tiempo. Ahora vamos a hablar sobre el término extintivo, que más adelante les presentaré un ejemplo de manera actual. Era determinado a finalizar la existencia de la obligación, una vez que el término se cumpliera. El derecho estricto no admitía esa modalidad, pero el autor, en acatamiento a la voluntad de ambas partes, que eran las contratantes, estipulaba que se podía dar un término de esa naturaleza. Así que estableció que si una vez vencido el término extintivo, el acreedor perseguía judicialmente al deudor, podía éste rechazarlo, haciendo insertar en la fórmula del juicio una excepción de pacto. Finalmente, se instituyó por el derecho pretoriano en todos los contratos de buena fe se subentendía aquella excepción y por consiguiente el deudor demandado después del vencimiento del término extintivo debía ser absuelto, aun cuando no hubiera hecho insertar expresamente la fórmula mencionada de la excepción. O sea que ya el demandante ya no podía perseguirlo, sino simplemente tenía que apenas se terminara el término, se absolvía completamente de esa obligación que en un momento preciso lo estaba atando a cumplir de una u otra manera. Bueno, ahora vamos a hablar que si se estipulaba que de todos modos iba a suceder, se consideraba que se hacía pura y simple. Esta frase es de Ulpiano y se refiere a lo que les acabo de mencionar. Quien estipula bajo condición lo que de todos modos será, se ve que estipula pura y simple, o sea, se ve que va a ser pura y simple. Otro elemento era la condición que se consideraba un hecho futuro. No podía ser como una condición de hecho presente porque pues, ya había sucedido y las partes ya lo ignoraban, o sea, no había una incertidumbre acerca de su realización. Lo que esto está en Institutas 315 que dice las condiciones que se refieren a un tiempo pretérito o presente, hora inválida de la obligación y hora de todos los términos que se difieren. La condición podía obrar de dos maneras. La primera, sobre la existencia de la obligación sujeta a ella, o bien suspendida desde el nacimiento de la obligación, o ponía fin a la actual existencia de la misma, o sea, de la obligación. En el primer caso se decía que la obligación se hallaba sub conditione, y en el segundo se decía que era ad conditionem. De allí han nacido las denominadas modernas de condición suspensiva, cuando el conocimiento de la obligación se suspende hasta el cumplimiento de la condición, y resolutoria, cuando ésta está determinada a poner fin a la existencia de un vínculo jurídico. En octavo lugar, vamos a hablar sobre los efectos de la condición suspensiva. Es necesario distinguirnos y dividirnos en tres épocas. La primera, antes del cumplimiento de ella. La segunda, después de realizada o cumplida la condición. La tercera, después de no haber realizado o cumplido el hecho estipulado como condición. Vamos a profundizarlas un poco. La primera, antes del cumplimiento de ella. Quiere decir que no había una existencia jurídica de una obligación, o sea, estaba subordinada, y lo que quería decir que el pretendido acreedor no tenía ningún derecho adquirido contra el pretendido deudor. Vamos a resumir. Pagada por ella la deuda bajo una condición pendiente se repite. Esto lo decía Pomponio. En lugar hablamos de cuando la condición falla. ¿Qué quiere decir que falla? Digamos que se estipuló un determinado tiempo y había transcurrido sin que se realizara, o sea, ya no habría un nacimiento de la condición ni del cumplimiento de la misma, así que se anulaba dicha acción y las partes fijaban un espacio determinado dentro del cual debía ocurrir ese hecho. Y en el caso cual se entendía que en ese momento debía cumplirse la acción, y cuando transcurría ese tiempo sin que se realizara, pues se decía anteriormente, si la realización era imputable, la culpa era del deudor. La condición debía de entenderse como cumplir. Y bueno, aquí se mostrará un ejemplo de la condición suspensiva. Nuestro punto número 9 será la condición resolutoria.
La condición resolutoria estaba destinada a finalizar la existencia de la obligación. Eso lo diríamos en primer lugar. Lo mismo que en la condición suspensiva. Se pueden distinguir tres casos para fijar estos efectos de que se haya dado la condición resolutoria. En primer lugar, antes de cumplirse la condición resolutoria, la obligación tenía una existencia legal y producía todos sus efectos. La condición resolutoria no impedía el cumplimiento de la obligación mientras el hecho no se realizara. En segundo lugar, una vez cumplida la condición resolutoria, la obligación a ella desaparecía. Si no se había cumplido la obligación, no podía existirse o exigir un cumplimiento. Si la obligación se había cumplido, se deshacían todos los efectos de ese cumplimiento, restableciéndose las cosas del estado en el que se tenían antes. Y como vínculo jurídico no se había formado, de ahí nombra la condición resolutoria. La llegada de la condición produce la resolución del vínculo jurídico, lo cual da idea no solamente de la disolución, sino la finalización de ese vínculo y la retroacción al estado jurídico existente antes de la celebración del contrato. De esto haremos un ejemplo breve y actual sobre qué quiere decir en sí la condición resolutoria. En tercer lugar, hablamos de la condición jurídica cuando no se cumplía en el tiempo según su naturaleza o el convenio de las dos partes que habían estipulado cuándo debía cumplirse. Claro está que no podía producir ningún efecto resolutorio en cuanto a la obligación sujeta a una modalidad. La relación jurídica se consolidaba si la obligación se había cumplido. Ese cumplimiento dejaba de ser provisional para tornarse en algo definitivo. La obligación que de aquel contrato hubiera surgido quedaba extinguida como consecuencia de la finalización del contrato. A causa de la llegada de la condición resolutoria, así quedó admitida por el derecho romano la condición resolutoria en los contratos simplemente consensuales, aun cuando subsistió el desconocimiento para las otras clases de contratos. Lugar podemos hablar de una condición ilícita, que es aquella que es prohibida por la ley y para el derecho romano es una condición prohibida y se considera cuando imprime el contrato de una manera ilegal e inmoral y se anula la condición de ese contrato. Vamos a hablar de otras condiciones y otras condiciones podrían ser una, la condición posible, que como su nombre lo indica, se puede desarrollar tanto física como jurídicamente. En tercer lugar, se habla de una condición potestativa, que es cuando no solamente depende de una o de la otra parte, sino que hay una tercera parte anexa para tomar la decisión. Y con esto finalizamos el video del día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado. Feliz día.